Este problema es para entregar, lo tenéis que hacer mediante software. Para lo único que necesitáis el software es para hacer una gráfica que se os pide en el apartado B, entonces lo podéis hacer perfectamente con Excel. Si queréis utilizar otro software podéis, pero bueno, con Excel sería más que suficiente. Básicamente de lo que se trata es de un calentador de sangre, es decir, nos dicen que tenemos sangre almacenada en un banco a una temperatura baja, a una temperatura de 10 grados para facilitar su conservación, y la queremos transferir a un paciente. Antes de transferirla la tenemos que calentar hasta 37 grados. Para calentarla nos dicen que ponemos unas placas que mantienen la superficie del tubo por el cual circula la sangre a 40 grados, es decir, desde el punto de vista térmico tenemos una condición de temperatura de superficie constante y esa temperatura es de 40 grados. Nos dan las propiedades de la sangre. En el apartado A nos piden calcular el calor que recibe la sangre desde la entrada hacia la salida, y en el apartado B representar gráficamente la temperatura de la sangre, la temperatura de las placas. Esa temperatura es constante, es 40 grados, vale, lo veis aquí, y nos piden calcular la longitud de tubo necesaria. Para calcular el calor lo que tenéis que hacer es aplicar conservación de la energía al conducto, es decir, tenéis que hacer lo que sabéis de termodinámica. Tenemos un sistema abierto, entonces sería aplicar ecuación de conservación de la energía. Esto lo hicimos en la diapositiva 27, entonces sería aplicar esta ecuación de conservación de la energía. Tenemos una entrada ATME y una salida ATMS, ¿no? Entonces al final, haciendo operaciones, el calor resulta 351,3 vatios. En el apartado B tenéis que aplicar conservación de la energía, pero en lugar de aplicarlo a todo el volumen de control, tenéis que aplicarlo a un elemento diferencial de longitud de X. Tenéis los detalles en la diapositiva 28, es decir, al aplicar conservación de la energía llegáis a esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial os va a proporcionar la temperatura a lo largo del eje X, que es lo que se os pide que representéis gráficamente. No voy a entrar en detalles de cómo se integraría, sería la diapositiva 31. Aquí tenéis integración para conductos circulares sometidos a temperatura de superficie constante. Vale, veis que os pongo aquí puntos suspensivos porque sería hacer este procedimiento, y al final llegáis a esta expresión, que es la que os pongo aquí, ¿no? TS menos TM, este TM entendemos que es TMX, ¿vale? Temperatura promedio para cada punto de X, entre TS, temperatura de superficie, menos temperatura media de entrada, es igual a E elevado a menos H pi d partido de M punto C sub P. Necesitamos calcular H. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar si el flujo es laminar o es turbulento, ¿no? Entonces calculamos el número de Reynolds y nos da 424,4, menor de 2300, entonces tenemos flujo laminar. Si tenemos flujo laminar, tenemos que mirar si es desarrollado o no desarrollado, es decir, tendríamos que ver cuánto vale la inversa del número de Graez. El enunciado nos indica una frase clave. Si os fijáis, nos dice esta frase: ignorar los efectos de entrada admitiendo que el flujo es completamente desarrollado. Es decir, el problema, el enunciado, nos está diciendo que asumamos flujo desarrollado independientemente del número de Graez. Entonces ya no nos molestamos en calcular el número de Graez. Si tenemos flujo laminar desarrollado con temperatura de superficie constante, vimos en las diapositivas el número de Nusselt vale 3,66. Os voy a decir en qué diapositiva lo tenéis. Sería este caso. Entonces, para un Nusselt de 3,66 tenemos un H de 439,2. Entonces, esta expresión con H 439,2 nos da la temperatura Tm a lo largo del eje X. Os tiene que dar una gráfica de este estilo. En este apartado B también nos piden calcular la longitud de tubo necesaria para alcanzar las condiciones de salida deseadas, es decir, la longitud de tubo necesaria para alcanzar 37 grados a la salida. Bueno, pues es simplemente poner esta ecuación con la condición de que Tm son 37 grados, ¿no? Entonces, sustituyendo valores serían estos que os indico y os tiene que dar una longitud de tubo de 4,34 metros.